Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, porque hoy tenemos un tema jugosísimo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el ojo del huracán, en el centro de la polémica, en el mismísimo meollo de un escándalo que está sacudiendo Turquía y por supuesto, resonando en todo el mundo de las telenovelas y el entretenimiento, una supuesta bomba ex de Serine y Sarkaya y una demanda explosiva que la rodea. Sí, lo sé, el título ya es un bocado, pero créanme, la historia es aún más sabrosa. Vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores, las confirmaciones a medias y por supuesto, las especulaciones que están circulando sobre esta situación. ¿De qué va todo este revuelo? ¿Quién está involucrado? ¿Y qué podemos esperar que suceda a continuación? Todo eso y mucho más, lo vamos a analizar juntos hoy. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favor muy especial. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de los chismes de farándula, de las noticias del mundo del espectáculo y de los análisis en profundidad de los escándalos más recientes, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles las últimas novedades y los análisis más completos. Ahora sí, vamos al grano. Serine y Sarkaya, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo turco, conocida por sus papeles protagónicos en exitosas series como Medcezir y Fi, y admirada por su belleza y talento innegables, se ha visto envuelta en una controversia que ha generado un torbellino mediático. Y como suele ocurrir en estos casos, la información es confusa, los rumores se multiplican y es difícil separar la verdad de la ficción. El detonante de todo este embrollo parece ser una serie de filtraciones que apuntan a una relación pasada, digamos complicada, de Serine con una figura prominente del mundo empresarial turco. Los rumores hablan de un romance intenso, pero breve, que terminó de forma abrupta y al parecer, no muy amigable. Hasta ahí podríamos decir que es una historia más del corazón, un chisme rosa como tantos otros. Pero la cosa se complica y mucho cuando entra en juego una supuesta bomba ex. ¿A qué me refiero con bomba ex? Pues bien, según las fuentes que han alimentado esta historia, la expareja de Serine, resentida por la ruptura, habría estado divulgando información privada y comprometedora sobre la actriz. Hablamos de supuestas fotos íntimas, mensajes privados y detalles confidenciales sobre su vida personal y profesional. Evidentemente esto constituye una grave violación de la privacidad y un acto que podría tener consecuencias legales muy serias. Y es aquí donde entra en escena la demanda explosiva que mencionamos en el título. Serine y Sarkaya, furiosa y decidida a defender su honor y su imagen, habría presentado una demanda formal contra su expareja por difamación, acoso y violación de la privacidad. La demanda, según se ha filtrado a la prensa, exige una compensación económica considerable y una orden de alejamiento para evitar que la expareja siga divulgando información sobre ella. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque, como les decía, la información es confusa y las versiones contradictorias. Por un lado, tenemos a los medios de comunicación sensacionalistas que se han lanzado sobre este escándalo como buitres sobre un cadáver, publicando titulares impactantes y exagerando los detalles. Por otro lado, tenemos a los representantes de Serine, que han emitido comunicados de prensa escuetos y ambiguos, confirmando la existencia de una situación delicada, pero sin entrar en detalles específicos. ¿Por qué este silencio? ¿Qué están tratando de ocultar? Esa es la pregunta que se hacen muchos. Algunos especulan que Serine quiere evitar que el escándalo dañe su imagen pública y su carrera profesional. Otros creen que está tratando de proteger a sus seres queridos de la atención mediática. Y otros, más conspirativos, sugieren que hay gato encerrado y que la historia es mucho más complicada de lo que parece a simple vista. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha generado un intenso debate en las redes sociales. Los fans de Serine se han volcado en su defensa, expresando su apoyo incondicional y denunciando la actitud de su expareja. Sin embargo, también hay quienes la critican y la acusan de ser la responsable de su propia desgracia. Y como suele ocurrir en estos casos, los comentarios más venenosos y despiadados son los que más ruido hacen. Pero volvamos a la demanda. ¿Qué podemos esperar que suceda a continuación? Pues bien, lo más probable es que el proceso legal sea largo y complicado.
La expareja de Serini seguramente contratará a un equipo de abogados para defenderse de las acusaciones, y ambos bandos presentarán pruebas y testimonios para respaldar sus argumentos. Además, es probable que el caso se convierta en un circo mediático, con los medios de comunicación siguiendo cada paso del proceso y publicando cada detalle por más insignificante que sea. Esto significa que Serini tendrá que lidiar con una presión mediática constante y con la posibilidad de que su vida personal sea examinada hasta el más mínimo detalle. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la presunción de inocencia. Hasta que un juez no dicte una sentencia condenatoria, la expareja de Serini es inocente. Y por supuesto, Serini también merece respeto y consideración en este momento difícil. Pero más allá de los aspectos legales, este escándalo plantea una serie de preguntas importantes sobre la privacidad, la reputación y el poder de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde tienen derecho los medios a invadir la vida privada de las personas? ¿Cómo podemos proteger nuestra reputación en un mundo cada vez más conectado y expuesto? ¿Y qué responsabilidad tienen las personas que divulgan información privada y comprometedora sobre otros? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero es importante que las hagamos y que reflexionemos sobre ellas. Porque en última instancia, este escándalo no es solo sobre Serini Sarkaya y su expareja. Es sobre todos nosotros y sobre cómo nos relacionamos con la información, la privacidad y la fama en el siglo XXI. En fin, como ven, la historia es un verdadero culebrón. Una mezcla de romance, despecho, venganza, escándalo y drama judicial que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas, o incluso meses. Estaremos atentos a las últimas novedades y les mantendré informados de todo lo que suceda. Y ahora, para ir terminando, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del escándalo que rodea a Serini Sarkaya, de la supuesta bomba X y de la demanda explosiva que ha presentado contra su expareja. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, las posibles consecuencias legales y las implicaciones éticas de este caso. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de presentarles la información de la manera más objetiva y completa posible, pero recuerden que la historia está en desarrollo y que es posible que surjan nuevos detalles en los próximos días o semanas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del escándalo que rodea a Serini Sarkaya? ¿Creen que la expareja actuó mal al divulgar información privada sobre ella? ¿Y qué esperan que suceda con la demanda? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para mí. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia ***. Para entender la magnitud de este escándalo, primero debemos poner en contexto la figura de Serini Sarkaya en Turquía y, por extensión, en el mundo de las telenovelas. No estamos hablando de una actriz cualquiera, Serini es una de las estrellas más brillantes y cotizadas del país. Su trayectoria, marcada por el éxito desde temprana edad, la ha convertido en un ícono de la moda, una embajadora de marcas de lujo y una figura omnipresente en las revistas del corazón. Su vida personal, por ende, siempre ha sido objeto de escrutinio público. El papel de Mira Beylice en la adaptación turca de DOC Medcezir la catapultó a la fama masiva. Su química en pantalla con Altay Ulusoy, otro galán de telenovelas, generó una legión de fans y alimentó rumores de romance que, aunque nunca confirmados, mantuvieron a la prensa y al público en vilo durante años. Más tarde, su interpretación de Duru en la serie web Fi, basada en una trilogía literaria, demostró su versatilidad actoral y la consolidó como una de las actrices más respetadas de su generación. A pesar de su éxito profesional, la vida amorosa de Serini ha sido un tanto turbulenta. Sus relaciones, a menudo con figuras prominentes del mundo del espectáculo y empresarial, han sido ampliamente cubiertas por la prensa rosa.
Se le han atribuido romances con varios actores y modelos, pero siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto, evitando exponer demasiado su intimidad. Ahora, volviendo al escándalo que nos ocupa, la identidad de la expareja de Serine involucrada en este asunto es un secreto a voces en los círculos sociales de Estambul. Aunque los medios de comunicación se han abstenido de nombrarlo explícitamente, las pistas y los rumores apuntan a un empresario de alto perfil, conocido por su fortuna y su influencia en diversos sectores. Al parecer, la relación entre Serine y este empresario fue intensa y apasionada, pero también corta y conflictiva. Fuentes cercanas a la actriz, que prefieren mantenerse en el anonimato, revelan que la ruptura fue particularmente dolorosa para Serine. Se dice que el empresario no aceptó bien el final de la relación y que, desde entonces, ha estado intentando, de alguna manera, vengarse de la actriz. La supuesta bomba X a la que hemos hecho referencia consistiría, según estas fuentes, en la divulgación de fotografías y vídeos íntimos de Serine, así como en la difusión de mensajes privados y detalles confidenciales sobre su vida personal. Se rumorea que el empresario habría contratado a detectives privados y hackers para obtener esta información, y que la habría compartido con ciertos medios de comunicación y personas influyentes. La reacción de Serine ante esta situación no se hizo esperar. Tras descubrir la existencia de estas filtraciones, la actriz, visiblemente afectada y furiosa, habría decidido tomar medidas legales de inmediato. Contrató a un prestigioso equipo de abogados especializados en derecho de la privacidad y difamación, y presentó una demanda formal contra su expareja por difamación, acoso, violación de la privacidad y chantaje. La demanda, según se ha filtrado a la prensa, exige una compensación económica considerable por los daños y perjuicios causados a la imagen y la carrera de Serine. Además, solicita una orden de alejamiento para evitar que la expareja siga divulgando información sobre ella y acosándola. El caso ha generado un gran revuelo en Turquía y ha reabierto el debate sobre la protección de la privacidad y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de información sensible. Muchos se preguntan si los medios de comunicación están respetando el derecho a la privacidad de Serine o si, por el contrario, están alimentando el morbo y la especulación en aras de obtener más audiencia. La Asociación de Actores de Turquía ha emitido un comunicado de prensa en el que expresa su apoyo a Serine y condena cualquier forma de acoso y violación de la privacidad. La asociación ha instado a las autoridades a investigar a fondo el caso y a garantizar que se haga justicia. En las redes sociales, los fans de Serine han lanzado una campaña de apoyo a la actriz, utilizando el hashtag #WeStandWithSerine. Miles de usuarios han expresado su solidaridad con Serine y han denunciado la actitud de su expareja. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, también hay quienes critican a Serine y la acusan de ser la responsable de su propia desgracia. Algunos la culpan por haber mantenido una relación con un empresario de alto perfil, mientras que otros la acusan de haber provocado a su expareja con su comportamiento. Estos comentarios, aunque minoritarios, han generado una gran controversia en las redes sociales y han exacerbado aún más la tensión. El proceso legal que se avecina promete ser largo y complicado. La expareja de Serine, que cuenta con los recursos económicos y la influencia política para defenderse, seguramente contratará a un equipo de abogados de primer nivel y tratará de desacreditar las acusaciones de Serine. Se espera que ambos bandos presenten pruebas y testimonios para respaldar sus argumentos. La expareja de Serine podría argumentar que la información que divulgó era de interés público y que no tenía intención de dañar la imagen de la actriz. Por su parte, Serine tendrá que demostrar que la información divulgada era privada y que su divulgación le ha causado un daño irreparable. Además, es probable que el caso se convierta en un circo mediático, con los medios de comunicación siguiendo cada paso del proceso y publicando cada detalle por más insignificante que sea. Esto significa que Serine tendrá que lidiar con una presión mediática constante y con la posibilidad de que su vida personal sea examinada hasta el más mínimo detalle. Es importante recordar, una vez más, la importancia de la presunción de inocencia. Hasta que un juez no dicte una sentencia condenatoria, la expareja de Serine es inocente. Y por supuesto, Serine también merece respeto y consideración en este momento difícil. Este escándalo, más allá de los aspectos legales y mediáticos, plantea una serie de preguntas importantes sobre la privacidad, la reputación y el poder de los medios de comunicación. En un mundo cada vez más conectado y expuesto, es fundamental reflexionar sobre cómo protegemos nuestra privacidad y cómo nos relacionamos con la información que se divulga sobre nosotros.
¿Hasta dónde tienen derecho los medios a invadir la vida privada de las personas? ¿Cómo podemos proteger nuestra reputación en un mundo donde cualquier comentario o imagen puede volverse viral en cuestión de segundos? ¿Y qué responsabilidad tienen las personas que divulgan información privada y comprometedora sobre otros? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero es importante que las hagamos y que reflexionemos sobre ellas. Porque en última instancia, este escándalo no es solo sobre Sereni Sarkaya y su expareja. Es sobre todos nosotros y sobre cómo nos relacionamos con la información, la privacidad y la fama en el siglo XXI. Es un espejo que refleja una sociedad obsesionada con el morbo, la especulación y la violación de la intimidad. Estaremos atentos a la evolución de este culebrón y les mantendremos informados. No se pierdan los próximos episodios.